Buenas tardes, mi nombre es Jan Torne y les voy a hablar acerca del método biográfico. A través del método biográfico se pretende mostrar el testimonio subjetivo de una persona donde se hablen de acontecimientos o de sus valoraciones, es decir, un relato biográfico determinado por el investigador mediante entrevistas sucesivas. El origen. Se dice que el origen del método biográfico es la obra de Thomas y Ena Niecki de Polis Pace. Desde aquí se empieza a utilizar el término de life history. Desde ese entonces hasta nuestros días, el carácter multifacético del método biográfico. O sea, es el carácter. De esta forma, Pujadas compara dos términos. Uno de estos términos es el relato de la vida, es decir, la historia de una vida y cómo la persona la ha vivido y también cómo la cuenta. Y el término de historia de la vida, que se refiere a el estudio de casos de una persona dada, comprendiendo no solo su relato de la vida, sino también cualquier tipo de documentación o información adicionales que permita de forma más exhaustiva o objetiva. Además, añadimos a los biogramas, que son registros bibliográficos de carácter más sucinto y que suponen la recopilación de una amplia muestra de biografías personales a efectos comparativos. Clasificación de materiales utilizando el método biográfico. En un intento de limitación conceptual o terminológica, Pujadas nos habla acerca de esto y la clasificó en dos partes, que son los documentos personales y los registros biográficos. Los documentos personales se tratan de cualquier tipo de registro motivado o incentivado por el investigador durante el desarrollo de su trabajo que posee un valor afectivo o simbólico para el sujeto analizado. Aquí pueden ser, son estas que aparecen, autobiografías, diarios personales, correspondencia, fotografías, películas, videos o cualquier otro registro iconográfico y objetos personales. Y la segunda, que nos habla acerca de los registros biográficos, que se trata de aquellos registros obtenidos por el investigador a través de la encuesta. O sea, historias de vida, ya sean de relato único, de relatos cruzados o de relatos paralelos, relatos de vida y biogramas. Etapas del desarrollo metodológico biográfico. Pujadas reconoce que hay 4 etapas. La etapa 1, que es la etapa inicial, la etapa 2, que es el registro, transcripción y elaboración de los relatos de vida, la etapa 3, que es la interpretación, y la etapa 4, que es la presentación y publicación de los relatos biográficos. En la etapa inicial hay que elaborar un planteamiento teórico del trabajo que explique claramente cuál es la hipótesis inicial. Justificar metodológicamente el porqué de la elección del método biográfico. Frente a otras posibilidades, también hay que delimitar claramente con la mayor precisión posible el universo de análisis. O sea, comunidad, centro, grupo, colectivo, etc. Y explicar los criterios de selección del o de los informantes a biografiar. El objetivo de la segunda es llegar a disponer de la información biográfica, recurriendo al registro a través de grabaciones en audiocassettes y posteriormente su transcripción mediante un procesador de textos que permite investigar, disponer del material transcrito para su análisis posterior, pudiendo auxiliarse de programas informáticos para el mismo. La tercera fase va a depender del diseño general de la investigación. Pujadas diferencia 3 tipos de aplicación analítica, correspondientes a otros tantos usos significativos de la narrativa biográfica. La primera es la elaboración de las historias de vida. La segunda, el análisis del discurso en tratamientos cualitativos. Y la tercera, el análisis cuantitativo basado en registros biográficos. En la última fase, o sea, en la presentación y publicación de relatos biográficos, también se diferencia entre las presentaciones de una historia de vida, como estudio de caso único o de otros tipos de estudio, basado también en los relatos biográficos, pero en los que las narrativas biográficas son tan solo un punto de partida o un punto medio del análisis, pero no el objeto principal de la publicación. Para Smith, la utilización del método biográfico en el contexto educativo se ha centrado en la localización y explicación de las voces de los colectivos sometidos, sin poder o con visiones alternativas. Ejemplos ilustrativos de las voces alternativas son los conocidos trabajos de Neil.
También está la corriente de la investigación-acción del profesor, que forma parte del estudio por parte de los profesores, valga la redundancia, de su propio trabajo, que constituye en un claro ejemplo de la apropiación. Y por último, la utilización del método biográfico del contexto educativo en Colombia. En el caso concreto de nuestro país contamos con la obra de Zabalza como ejemplo de la utilización de documentos personales como lo son los diarios de clases de los profesores y el estudio de la realidad educativa.